Al principio, puede parecer difícil imaginar cómo un jardín puede cuidarse solo, pero los vegetales perennes lo hacen posible. Cuando plantas estas especies, estás construyendo algo más que un huerto. Estás creando un sistema vivo que se sostiene a sí mismo. En Permelt, siempre decimos que la magia de los perennes está en su capacidad de volver temporada tras temporada sin necesidad de replantar constantemente. Desde los primeros días, notarás que cada planta tiene su propio ritmo. Algunas brotan rápidamente, mientras que otras tardan un poco más en establecerse. Pero, una vez que lo hacen, comienzan a trabajar para ti. Fortalecen el suelo, atraen insectos beneficiosos y crean sombra para plantas más delicadas. La diversidad es clave. Un jardín con distintos tipos de raíces, hojas y flores mantiene el equilibrio natural y reduce la necesidad de fertilizantes o pesticidas. El aspecto más impresionante de los vegetales perennes es su resistencia. Después de establecerse, pueden tolerar periodos de sequía, heladas inesperadas y cambios de temperatura mucho mejor que los cultivos anuales. Ves como un lecho perenne bien planificado puede producir alimentos año tras año con intervención mínima. Esto da una sensación de libertad. Ya no estás luchando contra la naturaleza, sino colaborando con ella. Cada planta tiene un papel, desde enriquecer el suelo hasta atraer polinizadores o repeler plagas. Mientras más observas, más entiendes que tu jardín es un sistema vivo, ajustándose y regenerándose continuamente. El acolchado se vuelve mucho más sencillo en un sistema perenne. Las hojas caídas, los tallos podados y los restos de plantas se acumulan de manera natural, protegiendo el suelo y reteniendo humedad. Esta capa orgánica suprime malezas y reduce la necesidad de riego constante, creando un entorno de bajo mantenimiento que mejora año tras año. A diferencia de los jardines anuales, donde debes agregar mantillo repetidamente, los perennes reciclan su propia biomasa, sosteniéndose mientras enriquecen el suelo. Observar este ciclo natural es tanto relajante como gratificante, dando la sensación de ser parte de un proceso ecológico más grande. En estos primeros pasos, notarás también la oportunidad de experimentar con la combinación de plantas. Puedes plantar compañeras para mejorar el sabor, aumentar el rendimiento o reducir plagas. Por ejemplo, las cebollas cerca de las zanahorias ayudan a mantener insectos alejados, mientras que el consuelda profundo aporta nutrientes a las plantas vecinas. Cada especie contribuye de manera única, y el jardín empieza a sentirse como una orquesta cuidadosamente coordinada, donde cada planta toca su parte en armonía. La belleza del enfoque de Permelt es que fomenta la experimentación sin comprometer la productividad a largo plazo. A medida que tu jardín perenne crece, notarás cómo los ciclos naturales se vuelven más evidentes. La rotación de hojas, la caída de tallos y la acumulación de materia orgánica crean un flujo constante de nutrientes que alimenta el suelo sin necesidad de químicos. En Permelt, siempre enfatizamos que los jardines autosuficientes no dependen de fertilizantes artificiales. Cada planta aporta lo que el ecosistema necesita. Lo fascinante es cómo estas plantas aprenden a adaptarse. Algunas desarrollan raíces más profundas para buscar agua, mientras que otras producen hojas más densas para protegerse del calor o de los insectos. Además, los perennes fomentan la biodiversidad. No se trata solo de cultivar alimentos, estás creando un hábitat para insectos, aves y microbios beneficiosos. Por ejemplo, las flores de ciertas hierbas atraen polinizadores que ayudan a toda la vegetación a producir mejor. Mientras más observas, más te das cuenta de que un jardín autosuficiente es un pequeño mundo funcionando por sí mismo, donde cada elemento está interconectado. En Permelt siempre decimos que entender esta interacción es la clave para lograr un jardín que realmente se cuide solo. Uno de los mayores beneficios es la reducción del trabajo repetitivo. Con plantas anuales, estás sembrando, regando y fertilizando constantemente. Pero los perennes requieren menos atención una vez establecidos. Esto no significa que los ignores, necesitan poda ocasional y cuidados estratégicos, pero la mayor parte del mantenimiento se reduce naturalmente. Es aquí donde los jardineros realmente sienten la diferencia. El jardín empieza a sentirse menos como un trabajo y más como un espacio vivo que responde a tus acciones y se recompensa a sí mismo. El ahorro de agua también es notable. Las raíces profundas de los vegetales perennes acceden a humedad que permanece en el suelo, reduciendo la frecuencia de riego. Además, la cobertura natural de hojas y restos protege el suelo de la evaporación excesiva. Esto significa menos estrés durante periodos de sequía
y menos recursos desperdiciados. La planificación de un jardín perenne en Permelt siempre toma en cuenta el microclima y la retención de agua, para asegurar que cada planta tenga lo que necesita para prosperar sin intervención constante. Otro aspecto fascinante es cómo estas plantas pueden mejorar el sabor y la calidad de los alimentos con el tiempo. Los perennes, al establecerse, acumulan minerales y nutrientes que mejoran la textura y el sabor de sus hojas, raíces y frutos. Los jardineros que practican el enfoque de Permahild notan que, después de los primeros años, cosechar de un lecho perenne produce alimentos más ricos y nutritivos que los cultivados anualmente. Este beneficio a largo plazo hace que invertir tiempo en la planificación inicial valga totalmente la pena. Finalmente, los sistemas perennes fomentan la resiliencia. En climas impredecibles, un jardín diverso y autosuficiente puede seguir produciendo aunque algunas especies sufran daños. Por ejemplo, mientras una planta sensible al frío puede perder hojas, otra resistente seguirá aportando alimento. Esta estabilidad es esencial para quienes desean seguridad alimentaria y sostenibilidad. Con el tiempo, un jardín bien diseñado se convierte en un recurso confiable, capaz de alimentar a la familia y mantener la salud del suelo durante años. Cuando profundizas en la planificación de tu jardín perenne, empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, la forma en que ciertos vegetales crean vecindarios naturales. Algunas especies se protegen mutuamente de plagas, otras enriquecen el suelo para sus vecinas. En Permahild siempre decimos que observar estas interacciones es tan importante como plantar las semillas correctas. No solo estás cultivando comida, estás aprendiendo a leer un ecosistema en miniatura que se regula solo. La estrategia de capas también juega un papel crucial. Piensa en un bosque en los árboles altos, arbustos, herbáceas y cobertura del suelo trabajan juntos para maximizar luz, espacio y nutrientes. Este principio se aplica en los jardines perennes, al organizar plantas de diferentes alturas y hábitos de crecimiento. No solo aprovechas mejor el espacio, sino que también reduces la competencia entre ellas, lo que genera una producción más constante y abundante. Con este enfoque, incluso un jardín pequeño puede rendir como un sistema mucho más grande. Otro punto clave es la propagación natural. Muchos vegetales perennes se reproducen solos por semillas, rizomas o esquejes, lo que significa que con el tiempo tu jardín puede expandirse sin esfuerzo adicional. En Permahild, enfatizamos la importancia de permitir que ciertas especies se autorregulen. No solo reduce el trabajo del jardinero, sino que también asegura que el jardín mantenga su equilibrio natural. Algunas plantas incluso actúan como guardianes, repeliendo insectos o enfermedades, y protegiendo a sus vecinas más vulnerables. Los beneficios económicos también son claros. Menos semillas, menos fertilizantes y menos riego significan costos reducidos. Además, la producción continua asegura que tengas alimentos frescos casi todo el año, reduciendo la dependencia de mercados y supermercados. Aquellos que siguen la filosofía de Permahild descubren que, después de unos pocos años, el jardín perenne prácticamente se paga solo. Mientras ofrece un flujo constante de alimentos nutritivos y de alta calidad, la diversidad de cultivos es otro factor que fortalece un jardín autosuficiente. Mezclar hortalizas, hierbas y plantas de cobertura no solo mejora la salud del suelo, sino que también fomenta polinizadores y depredadores naturales de plaga. Un jardín balanceado es menos susceptible a enfermedades y variaciones climáticas. Al combinar plantas con diferentes ciclos de crecimiento y resistencia, creas un sistema que puede adaptarse a cambios inesperados, manteniendo tu producción estable durante todo el año. Por último, no se puede subestimar el valor de la observación constante. Pasar tiempo en el jardín, tocar la tierra, revisar hojas y raíces, permite anticipar problemas antes de que se conviertan en crisis. Los jardineros de Permahild aprenden a interpretar señales sutiles. Un color diferente en las hojas puede indicar carencia de nutrientes, mientras que el comportamiento de insectos y aves revela el equilibrio del ecosistema. Este conocimiento práctico convierte el jardín en un sistema casi autónomo que se ajusta y mejora con cada temporada. A medida que el jardín madura, empiezas a ver los verdaderos beneficios de los vegetales perennes. Algunas plantas, como la espinaca perenne o los puerros que se reproducen solos, continúan produciendo año tras año sin necesidad de replantar. Esto significa que, con el tiempo, la carga de trabajo disminuye drásticamente y el jardín empieza a funcionar casi por sí mismo. En Permahild, nos gusta decir que un buen jardín perenne es como una inversión. Requiere paciencia al principio, pero los rendimientos a largo plazo son extraordinarios. La resiliencia es otro gran beneficio. Los vegetales perennes están adaptados para soportar variaciones climáticas,
plagas y enfermedades comunes, mientras que los cultivos anuales pueden fallar por un invierno duro o una sequía inesperada. Los perennes tienen raíces profundas y estrategias naturales que los ayudan a sobrevivir. Esto significa que tu suministro de alimentos es más confiable, sin depender completamente de fertilizantes o pesticidas. También está la ventaja ecológica. Al mantener un jardín perenne, contribuyes a la regeneración del suelo, aumentas la biodiversidad y reduces la huella de carbono asociada con la agricultura intensiva. Plantas que se quedan en el suelo todo el año mejoran la estructura del terreno, atraen insectos beneficiosos y fomentan microorganismos que fortalecen la salud de todas las plantas. Es un círculo virtuoso que beneficia tanto a tus cultivos como al planeta. Otro aspecto interesante es cómo los jardines perennes fomentan la creatividad culinaria, con una producción constante de hierbas, vegetales, de hoja y raíces comestibles. Siempre tienes ingredientes frescos disponibles. Esto permite experimentar con recetas, sabores y técnicas de cocina, mientras mantienes una dieta más saludable y nutritiva. En Permailed vemos que muchos jardineros redescubren la cocina casera y saludable gracias a la disponibilidad constante de estos alimentos. Finalmente, el jardín autosuficiente promueve un estilo de vida más relajado y sostenible. La carga de trabajo se distribuye a lo largo del año. El estrés de la replantación constante desaparece, y la satisfacción de cosechar alimentos frescos y nutritivos se convierte en una rutina diaria. Los seguidores de Permailed a menudo mencionan que este tipo de jardinería cambia no solo su alimentación, sino también su relación con la naturaleza, la paciencia y la creatividad. Para maximizar los beneficios, recuerda siempre observar y ajustar. Cada jardín es único. Algunas plantas pueden necesitar un poco más de espacio, otras un poco más de agua o protección. Con el tiempo, aprenderás a leer tu jardín y permitir que el mismo se autorregule. Este enfoque convierte a los vegetales perennes en aliados invaluables, asegurando que tu jardín sea autosuficiente, productivo y armonioso durante muchos años. Y no olvides compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Qué vegetales perennes has probado? ¿Cuál ha sido tu mayor sorpresa en el jardín? También da like y comparte este video para que otros jardineros puedan descubrir cómo crear un jardín autosuficiente con vegetales perennes. Recuerda, en Permailed estamos aquí para ayudarte a cultivar no solo alimentos, sino también un estilo de vida sostenible y gratificante.